fallas, nunca fallas. Jesús venció y nos ama, y le daremos todo lo nuestro al que murió por dar su amor, y le daremos todo lo nuestro al que murió por dar su amor. Que nuestro corazón more en aquel que dio vida eterna y amor. Muéstranos, Jesús, lo grande que eres tú. Quiero darte lo mejor. Su amor perdonó, nos levanta. Jesús cargó con nuestras fallas, y le daremos todo lo nuestro al que murió por dar su amor, y le daremos todo lo nuestro al que murió por dar su amor. Que nuestro corazón more en aquel que dio vida eterna y amor. Muéstranos, Jesús, lo grande que eres tú. Quiero darte lo y le daremos todo lo nuestro al que murió por dar su amor, y le daremos todo lo nuestro al que murió por dar su amor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz
del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Visitar en nuestro sitio web confrasalitre.org y encontrar más información acerca de nosotros. ¡Bienvenido! Y estos son nuestros anuncios para la próxima semana. El viernes tendremos mujeres que hacen la diferencia a las 9:30 de la mañana y profesionales a las 7 de la noche. El sábado tendremos hombres a las 9:45 de la mañana. Bachis a las 5:30 de la tarde. Emparejados a las 7 de la noche. Y universitarios a las 8 de la noche. Y
como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros de esta próxima semana. Somos bendecidos de tenerte con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Ya estamos listos para recibirte en la sede. Tenemos los permisos y el protocolo listo para aplicar. Pronto te daremos la bienvenida de manera virtual, pero también de manera presencial a un lugar cómodo, agradable y seguro. Gracias a Dios, con tus aportes y apoyo económico lo hemos logrado y lo seguiremos haciendo porque en Confra Salitre somos familia. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Sentado en majestad, eres eterno Dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya,
resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está, resucitaste, Rey, sentado en majestad, eres eterno Dios. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Querida familia, estamos felices de tenerlos a ustedes aquí en esta prueba piloto que tenemos de servicio, y también estamos felices de tenerte a ti ahí en casa recibiendo este mensaje, este tiempo de celebración ahí contigo. Bienvenidos a ti que estás de manera online, bienvenido a ti que estás de manera presencial. Somos familia, en Confra Salitre somos familia, y estamos felices por la fidelidad que Dios ha tenido de sostenernos como iglesia. Para nosotros eso es sumamente importante y queremos que sepas que aquí hay un lugar especial para ti. En estas semanas hemos estado hablando de una serie de predicación que se llama No me dejes en visto. Y esta serie ha tenido algunas preguntas, ha levantado algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién deja en visto a quién? ¿Será que Dios nos deja en visto a nosotros? ¿O será que nosotros dejamos en visto a Dios? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto de dejar en visto a alguien o no? En primer lugar, tienes que saber que Dios jamás nos deja en visto. Dios siempre escucha nuestra oración y siempre la responde. A veces nos dirá, como Gus nos enseñó, nos dirá, sí, está bien, esto es para ti. O a veces nos dirá, no, esto no es para ti. Y a veces nos dirá, tendrás que esperar porque no es el momento adecuado para ti. Piensa en esto. Dios jamás nos deja en visto. Pero también cuando Dios nos envía un mensaje, ahí podríamos nosotros caer en el error de dejarlo en visto a Él. Es decir, de recibir un mensaje de Él y no hacer nada con Él. El anhelo del Señor, el anhelo nuestro como iglesia, es que tú puedas recibir el mensaje de Dios y tomar acción sobre lo que Él quiere que hagas con tu vida. Porque al tomar acción, tu vida será bendecida. La de tus seres queridos, las personas que te rodean. Hay un impacto en nuestra vida y en nuestro entorno cada vez que tú y yo tomamos la decisión de recibir el mensaje de Dios y no dejarlo en visto, sino más bien ponerlo en práctica. Piensa en esto. La semana pasada con Gus empezamos esta serie que se llama No me dejes en visto, y Gus nos enseñó en el capítulo 18
Él nos empezó a enseñar que Jesús quiere que sepamos que podemos orar siempre y sin desmayar, porque Él va a responder nuestra oración. Y Jesús estaba enseñando justamente esto en el capítulo 18. Pero cuando tú sigues leyendo, de pronto te percatas que Jesús, ahí en medio de su auditorio, ubica a un grupo de personas que no está recibiendo bien la enseñanza, sino que al contrario, está deformando la enseñanza y la está aplicando de una manera distinta. Eso nos tiene que a ti y a mí a poner en alerta. Porque si tú y yo deformamos el mensaje, ¿qué pasa cuando alguien te dice, mira, haz esto y tú haces otra cosa porque entendiste distinto? No, aquí lo importante es que tenemos que recibir el mensaje y recibirlo con la mejor actitud del corazón para poder ponerlo en práctica. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se estaba deformando el mensaje? El mensaje se estaba deformando porque las personas, a la hora que se acercaban a Dios, se acercaban mirándose a sí mismas de una manera incorrecta. Por eso el mensaje de hoy se llama espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Porque cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos? ¿Será que nos acercamos a Dios de esa manera donde no estoy viendo a Dios, sino me estoy viendo a mí mismo? ¿O será que tú y yo, cuando vamos a Dios, realmente estamos viendo a Dios? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Piensa en eso, porque de eso vamos a empezar a hablar. Mira, la manera como nos vemos es muy importante cuando nos acercamos a orar a Dios. Porque de acuerdo a la manera como tú te ves, actúas con Dios, actúas con las personas y actúas contigo mismo. ¿No lo crees? Ahora lo vamos a demostrar. La Biblia de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice eso. Y piensa, es como cuando tú vas al espejo, ¿sí o no? Cuando tú te levantas a la mañana, a veces vas al espejo y por más que estés desanimado, te miras en el espejo y dices, wow, qué buen día. O a veces tú sabes que no te vas a ver bien y vas al espejo y tú quieres que el espejo no exista. Porque tú sabes que el espejo te va a decir cómo estás realmente. Así es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo porque nos muestra cómo estamos. Y puede ser que frente a la Biblia tú digas, wow, qué chévere. O frente a la Biblia tú digas, ay, no, estoy terrible. Piensa en esto. Piensa en esto porque si la palabra de Dios es un espejo, es bueno que nos miremos. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos del 23 al 25. Dice así, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Piensa en esto. Ir a la palabra de Dios es realmente ir a ver cómo estamos. ¿Quieres saber cómo estás hoy? Yo quiero saber cómo estoy hoy. Porque Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno, que quiere que nos veamos para que Él pueda venir en nuestra ayuda. Entonces, recuerda lo que Gus nos enseñó. La semana pasada Gus nos enseñó que es importante orar siempre y sin desmayar, porque Dios escucha nuestra oración y la responde. Pero ahora Jesús nos va a enseñar cómo debemos mirarnos a nosotros mismos, de tal manera que cuando nos acerquemos a Dios en oración, no cometamos el error de mirarnos de una manera incorrecta y que nuestra oración se caiga. Entonces vamos a estudiar el pasaje que nos va a enseñar cómo mirarnos de manera correcta. Vamos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, y voy a leer la historia completa para que nos ubiquemos en qué es lo que está pasando. Dice así, versículo 9. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó la siguiente parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio,
el recaudador de impuestos, se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, al cielo, perdón, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que refiriéndose al recaudador, y no aquel, refiriéndose al fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Piensen, Dios quiere que oremos siempre sin desmayar, porque Él escucha nuestra oración. Pero tenemos que tener la actitud correcta para orar. Eso es muy importante. Y quiero que pensemos y vamos a empezar a analizar versículo por versículo para que podamos entender cuál es la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de presentarnos, de mirarnos y presentarnos ante Dios? Versículo 9 dice así: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Mira, en todo el grupo que Jesús estaba, habían algunos, no todos. Jesús tenía muchos seguidores y discípulos, pero de ese grupo habían algunos que ¿qué cosa hacían? Primero, confiaban en sí mismos. ¿A qué se refiere con que confiaban en sí mismos? Se refiere a que ellos creían lo que ellos pensaban y no creían en Dios. No querían aceptar lo que Dios tenía para ellos. Y encima se creían justos, es decir, que ellos decían: yo soy bueno, yo así como soy estoy bien, no necesito a Dios, no lo necesito. Y porque se creían buenos y porque confiaban en sí mismos, se atrevían a despreciar a otras personas, de tal manera que ellos se sentían superiores. Es interesante porque Jesús está enseñando acerca de la oración y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso que a algunos, dice la Biblia, les contó la siguiente parábola. Y ahora vamos a empezar a analizar esa parábola. Pero antes de analizarla, piensa en los 3 errores que se cometen. Confiaban en sí mismos. Dios quiere que confíes en Él. Si te vas a acercar a Dios, confía en Él. Si tú te vas a acercar sintiéndote justo, sintiéndote bueno, mira, la mejor forma de acercarse a Dios es diciéndole: Señor, ¿hay algo malo en mí? Ayúdame a cambiarlo. Y lo tercero, no tenemos por qué despreciar a nadie, no tenemos por qué sentirnos superior que nadie, porque delante de Dios todos somos iguales. Dios quiere que ores siempre sin desmayar, porque Él te va a responder, pero tienes que hacerlo de la manera correcta. Sigamos estudiando el pasaje. El versículo 10 nos cuenta qué parábola va a referir Jesús. Versículo 10 dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. 2 hombres suben a un lugar importante en la época de Jesús. El templo era el lugar donde las personas iban a arreglar cuentas con Dios. Piensa en esto. Si tú has cometido un error y estás en la época de Jesús, tú vas al templo a arreglar cuentas con Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Si tú tienes un problema con Dios, si tú has fallado, has cometido un error, has pecado de una u otra forma, si estuvieses en la época de Jesús, tú irías al templo a arreglar cuentas con Dios. Eso tú harías. Lo segundo, nos dice que es un fariseo y un recaudador de impuestos. 2 personas poderosas de la época. El fariseo, un hombre religioso, y por ser religioso tenía economía y muy buenas relaciones. El recaudador de impuestos, otro hombre poderoso, tenía una buena economía porque él cobraba los impuestos y de ahí cobraba su salario. E inclusive tenía influencia militar porque Roma, que lo había seleccionado, le colocaba un grupo de romanos para ir a cobrar los impuestos. Es decir, que cuando tocaban tu casa, tú tenías que pagar o pagar. Y él siempre cobraba su salario. Y siempre cobraba de lo demás que te sacaba a ti. Entonces tenemos a 2 hombres poderosos frente a las demás personas, pero presentándose frente a Dios en el templo. Ambos se supone que están yendo al templo a arreglar cuentas con Dios. Ambos tienen algo que decirle a Dios, tienen algo que corregir frente a Dios. Los 2 están subiendo al templo. Eso es lo primero que nos dice el pasaje. Lo segundo que nos dice, versículo 11. Estamos comparando al fariseo y al recaudador de impuestos.
Versículo 11, dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo. A ver un ratito. ¿No es que fue al templo a arreglar cuentas con Dios? ¿Cómo es eso que fue a orar consigo mismo? Él está yendo al templo no a encontrarse con Dios. Él está yendo al templo a hacer cualquier cosa, menos encontrarse con Dios. Y cuando tú y yo vamos a orar, mira, el personaje principal es Dios. No somos tú y yo, porque vamos a arreglar cuentas. Este fariseo no quiere encontrarse con Dios, quiere hacer cualquier otra cosa en el templo. Sí, en cambio, el recaudador de impuestos, dice versículo 13, en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia. El recaudador de impuestos era un judío y como judío sabía perfectamente que si tú estabas en falta no podías acercarte a Dios. No era tan sencillo como, hey Dios, ¿cómo vamos? No, no era tan fácil. Porque frente a la santidad de Dios ibas a ser castigado. Y era hasta peligroso, nos dice la Biblia en esos momentos. Así nomás no podías acercarte. Y él sabe que su tipo de trabajo, de ir y presionar a la gente para que paguen los impuestos, de ir con romanos y presionar a la gente, de vivir de la necesidad del otro, no era el mejor estilo de vida. Y él va al templo y él dice, no, yo voy al templo pero no me acerco. ¿Qué diferencia hay entre el fariseo y el recaudador de impuestos? Que el fariseo está diciendo, wow, espejito, yo estoy muy chévere. Y el recaudador de impuestos no se atreve ni siquiera a acercarse a Dios. Pero la historia no continúa, no queda ahí, continúa. Mira lo que sigue pasando. El fariseo tiene una actitud de confianza. El recaudador de impuestos tiene una actitud de necesito de Dios. Pero ¿cómo me acerco? ¿Cómo me acerco si estoy en falta? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que a veces cometemos errores y no sabemos cómo arreglarlo con Dios? ¿Te ha pasado que a veces cometes un error y pides perdón y lo vuelves a cometer y pides perdón y lo vuelves a cometer y pides perdón y lo vuelves a cometer y ya no sabes ni qué decirle a Dios? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado? Así está llegando el recaudador de impuestos. Pero ahora vamos con lo que sigue diciendo el pasaje. Dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo y mira lo que dice en su oración. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. ¡Qué actitud tan orgullosa! De verdad, o sea, este fariseo está diciendo, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Pues yo soy el más bonito. No necesito a nadie, yo no soy como estos hombres. Impresionante. Impresionante porque aunque vengamos a orar a Dios, aunque leamos la Biblia, aunque ayudemos a los demás, si en tu corazón y en mi corazón hay desprecios por otro, nuestra oración se cae. Nuestra oración se anula. Dios no nos va a escuchar cuando tú y yo despreciamos a los demás. ¿Qué hace el recaudador de impuestos? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. O sea, no solo se aleja, sino que, ¿qué le voy a decir a Dios? Hay un claro reconocimiento del error propio. ¿Cómo estás en esta noche? La Biblia nos está enseñando el día de hoy que hay dos formas de acercarse a Dios. O voy todo orgulloso diciendo, yo estoy bien chévere. O voy evaluándome y diciendo, Señor, hay algo que necesito que arregles, pero no sé ni cómo decírtelo. Porque estoy mal. Una vez más. A veces, a mí me ha pasado que yo digo, Dios, ¿me perdonarás una vez más? Una más. Impresionante cómo este recaudador entiende que cuando nosotros estamos mal y buscamos a Dios, hay una oportunidad de cambio.
que cuando nosotros no reconocemos que estamos en falta, no hay oportunidad de nada. Es como cuando tú conversas con una persona, pero quieres ganarle. O tú crees que tú tienes toda la razón, no importa lo que él te diga, nunca vas a cambiar de opinión. Pero si tú vas a esa conversación con una actitud de voy a escucharte, voy a tratar de entenderte, me voy a poner en tu lugar, sí hay una oportunidad de cambio. Así es con Dios. Si vamos a Dios con nuestras faltas, hay una oportunidad de cambio. Si vamos a Dios diciendo, todo tranquilo, chévere, no va a pasar nada. Sigamos estudiando. ¿Qué nos dice el pasaje? El pasaje nos dice que el fariseo ora así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. ¿Qué tal nivel de desprecio, no? Mira, a veces nosotros podemos caer en el desprecio con otras personas y así anular nuestra relación. Tal vez tú digas, ay, Leonardo, pero pues a un ladrón, claro que es fácil rechazarlo, despreciarlo. Pero a veces despreciamos a alguien que tiene una camiseta diferente a la nuestra en el deporte. A veces despreciamos a alguien que en su mente tiene una ideología de pensamiento y práctica en su vida diferente. A veces despreciamos a personas que tienen ideas políticas diferentes. A veces despreciamos a alguien que no piensa como nosotros. A veces despreciamos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos. Y caemos en este error de despreciar. ¿Qué está haciendo el recaudador de impuestos? Mira, yo no soy como eso, yo no soy malhechor, yo no soy ladrón. Y mira, la verdad es que yo creo que Colombia necesita mucha gente como él, ¿no? Imagínate, él no roba, él no es malhechor, otra versión diría que él no es malvado, ni estafador, ni tramposo. Y tampoco es adúltero, es decir, que él es fiel a su esposa. Él no tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, solo con su esposa y con nadie más. Yo digo, si los hombres en Colombia fuésemos así todos, qué chévere sería, ¿no? Si las mujeres fuesen así, qué chévere sería. Si nuestros políticos fueran así, qué chévere sería. Yo creo que necesitamos así, hombres como este en Colombia. Pero hay un gran problema. Para él es muy fácil juzgar al resto y no ver su propio error. Y ese es un gran problema en nuestra vida. Las personas que se pasan la vida juzgando a los demás y no tienen la capacidad de ver sus propios errores, caen en un problema. ¿Cuál es? Que Dios no escucha tus oraciones. No las va a escuchar. En cambio, el recaudador de impuestos dice, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y se golpeaba el pecho. Algunos comentaristas de este texto dicen que aquí se basó esa oración tan antigua del yo pecador. ¿Se acuerdan? Yo confieso delante de ti, oh Señor, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, dice, y que pidan ante el Señor por mí, dice la oración. ¿Cómo los antiguos sabían que reconocer que estamos en falta nosotros es muy importante al orar a Dios? ¿No dice la Biblia acaso, primero quita la viga de tu ojo y luego la paja del otro? Las personas que juzgan y no son capaces de ver sus propios problemas, sus propios dolores, sus propios pecados, tienen un grave problema. ¿Cuál es? El mayor de todos. Dios no escucha sus oraciones. Yo no quiero eso para mi vida. ¿Tú lo quieres para tu vida? Yo no quiero eso para mi vida, ni lo quiero para la tuya. Necesitamos entender que en nuestra vida no puede haber desprecio y juicio por los demás sin primero no haber pasado por nosotros mismos. Pero la enseñanza no queda ahí, la enseñanza continúa. Porque ahora el fariseo no va a hablar de los demás, ahora va a hablar de sí mismo. Y mira lo que dice: yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Uno diría, uy, qué chévere,
Este hombre ayuna y ora, porque en el ayuno se oraba, y también da el diezmo de todo lo que él recibe. Yo me pregunto, uno diría en la iglesia cómo quisiéramos personas así, pero ¿cuál es el gran problema de este hombre? Este hombre no lo hace por amor a Dios. Este hombre lo hace por su imagen, porque va a un templo a hablar consigo mismo, porque no se compara con los demás, sino que los desprecia. Y encima hace alarde de lo que hace. Él no está amando a Dios, él está amándose a sí mismo, cuidando su imagen. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, y por favor, ten mucho cuidado con esto. ¿Por qué viniste el día de hoy? ¿Porque te tocó venir? ¿Por qué estás escuchando este servicio tú que nos acompañas de manera virtual? ¿Por qué es la hora de escuchar el servicio? ¿Porque quedó tiempo libre? ¿O porque realmente estás amando a Dios? ¿Cuál es la motivación de hacer lo que haces en la iglesia o en relación con los demás? ¿Porque te tocó? ¿O porque en ti realmente hay amor por Dios? Este hombre no está amando a Dios. Él da el diezmo e inclusive ayuna, pero no por amor a Dios. ¿Crees que a Dios le agrada eso? ¿Qué pasa con el recaudador de impuestos? El recaudador de impuestos decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Impresiona la manera como este texto muestra el corazón de toda esta parte que estamos estudiando. Este es el corazón del mensaje. Mira, cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos mal, ¿sí? Cuando tú y yo reconocemos que hay algo en nosotros que necesita cambiar, hay tres formas de reaccionar. La primera es huir. Tener paciencia. Esperar a que Dios me provea. Dejar de hacer esto que desagrada a Dios. No, esto no es para mí. Ser fiel. No, esto no es para mí. Yo me voy. Sí, reconozco que estoy mal, pero prefiero irme. Esto del cristianismo no va conmigo. Es una forma de reaccionar. Hay otra forma de reaccionar. Y la otra forma de reaccionar es abandonándote. Estoy mal. No puedo cambiar. Siempre estoy en lo mismo. Nunca voy a mejorar. ¿Y sabes qué es eso? Que uno se empieza a deprimir y se empieza a desvalorizar y empieza a creerle a todo el mundo que uno realmente no vale nada. ¿Sabes que en este enero, febrero y marzo han habido 708 personas que se suicidaron, que no tenían esperanza de ver algo diferente en sus vidas? ¿Y sabes que de los 708, 585 fueron hombres? Gente que dijo: no hay esperanza, ¿para qué continúo? Basta, que se apague este dolor, prefiero irme. Quiero que sepas que las dos primeras formas de enfrentar el hecho de reconocer que estamos mal son buenas para ti. La tercera forma es que tú y yo podamos refugiarnos. Ten piedad, ten compasión de mí, Señor, que soy pecador. Cuando tú y yo reconocemos nuestro error, podemos decir: Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Cuando tú te miras ante el espejo de la palabra de Dios, ¿sabes qué aparece? Aparece un pecador. Sí, aparece un pecador. Aparece una persona que falla. Sí, es cierto, aparece. Pero abrazado de la gracia de Dios, rodeado de los brazos de Dios, diciendo: conmigo sí puedes salir de esto. Y por lo tanto hay esperanza. No hay abandono. Tal vez tú digas: pero es que yo no sé cómo van a suceder las cosas. Yo quiero que mi vida sea distinta. Sí, yo sé que se ve terrible. Pero si confías en Dios, si dejas que Él te diga en qué debes cambiar, si no desprecias a los demás, sino que dices: dame una oportunidad, Señor, a mí, créeme que habrá respuesta. David
en el peor momento de su vida, cuando fue acusado de asesinato, de prácticamente aprovecharse de una mujer casada. En el momento donde era el rey máximo, que en lugar de estar en la guerra estaba flojoneando en su casa y por eso falló. En el peor momento de su vida, donde le declaran todo lo que había hecho y lo encuentran culpable, ¿sabes lo que dice? Él ora esto: Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jesús vino a la tierra a morir por ti y por mí. Vino para que esta oración deje de ser de David y se convierta en nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quítame de mi maldad. Y Dios hace. ¿Cómo termina el texto? El versículo 14 dijo así: Jesús le dice a esos algunos: les digo que este recaudador, y no aquel fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos subieron al templo a orar a Dios. Dos subieron a arreglar cuentas con Dios, pero solamente uno regresó con el amor, el cuidado y la oportunidad de cambiar su vida. Solo uno, aquel que decidió entregarse al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Entonces, cada vez que nos presentamos ante Dios, no digamos: espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Cada vez que vayamos a Dios, a su palabra, y nos miremos en su espejo, recordemos esto. Cada vez que nos miremos ante la palabra de Dios, mirémonos así: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y eso podrá sonar rebajarse, pero es la gran oportunidad en la compasión de Dios de reconstruirse y volver a empezar. Confía en que Dios quiere restaurar tu vida. Confía en que Dios lo va a hacer. Y sobre todo, Dios quiere que vivas con esperanza. Que no importa la circunstancia ni el estado en el que te encuentres, Dios siempre hay esperanza de cambio. ¿Qué te parece si oramos? Y no vamos orgullosos a decirle a Dios: Dios, aquí yo soy el más bonito. ¿Qué te parece si vamos a Dios y le decimos: ten piedad de mí, que soy pecador? Oremos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque reconozco mis rebeliones y sé que mi pecado siempre está delante de ti y contra ti. Esconde tu rostro de mis pecados y borra en mí la maldad. Crea en mí, oh Dios, un ser limpio y renueva tu espíritu dentro de mí. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron
rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Sentado en majestad, eres eterno Dios. Por sus llagas sanos son, por su cruz hoy libres son, por su sangre limpios son, la victoria Él nos da. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, has ganado para mí. La muerte vencida está, resucitaste, sentado en majestad, eres eterno Dios. El vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado. El vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado. El vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado. El vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está, resucitaste, sentado en majestad, eres eterno Dios.
Queremos darle gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes que están aquí presentes en este primer piloto. Tenemos 3 pilotos. Este es el primero de 3 que vamos a estar ensayando lo que será el servicio. Y gracias por acompañarnos. También gracias por acompañarnos a ti que estás allá en casa recibiendo este servicio online. Quiero que sepas, a ti que nos miras y a ti que nos acompañas aquí, que el Señor te ama. Y que cuando nos refugiamos en su compasión, hay grandes oportunidades de cambiar cuando reconocemos nuestro pecado. Así que sea una semana para ti, que tengas una buena semana reconociendo qué necesitamos cambiar y refugiándonos en la compasión del Señor. Gracias por estar aquí el día de hoy y recuerda que aquí en Confra Salitre somos familia. ¡Chao!